Bueno, mi nombre es Ricardo Lenz, soy profesor asociado en la Universidad de Houston. Y este trabajo se completó con ayuda de Darun, que fue un estudiante de pregrado que estaba haciendo un trabajo de investigación en mi laboratorio. Normalmente me dedico a temas de redes, de comunicaciones. Desde el 2017 he estado trabajando con NASA, desarrollando sistemas que se llaman sistemas cognitivos o redes cognitivas, que de alguna forma usan inteligencia artificial para optimizar algunas de las muchas acciones que se tienen que tomar en una red que se pueden imaginar es una red bastante compleja y autónoma, que requiere mucha autonomía, ¿no? Pues están en el espacio. Los objetivos entonces de ese trabajo fueron, aunque no son exactamente en tema de enrutamiento, que es lo que normalmente hago, el objetivo aquí es analizar el impacto de escoger el tamaño máximo se llaman segmentos, que son en realidad paquetes, ¿no? En el protocolo Licklider Transmission Protocol, o el LTP. Este protocolo es similar de alguna forma a TCP, y le voy a explicar un poco más de detalle en algunos momentos. Es un protocolo que requiere una configuración en la forma del tamaño máximo que se va a usar para segmentar las unidades de información. Entonces, esta segmentación, dependiendo de cómo se escoge, al menos ese es el punto de este paper, es que ese tamaño va a afectar la performance final del protocolo. Segundo objetivo ha sido verificar experimentalmente que existe esta dependencia entre la performance y el tamaño del segmento. Y la idea un poco es que este trabajo sería el punto de partida para el desarrollo de un sistema inteligente, donde este segmento sería de alguna forma modificado dinámicamente según se ven las condiciones de transmisión. Pero al menos a este punto solamente cubrimos los dos primeros pasos. Sorry. ¿Tú puedes ver la presentación? Sí, se ve bien. Está perfecto. Gracias. Por favor, Gracias. me vas indicando. La siguiente, por favor. Siguiente slide. Un poquito para explicar las complejidades del escenario en el espacio, especialmente cuando hablamos Luna y más allá. Los enlaces o links normalmente no tienen una conexión permanente porque debido a la movilidad de los spacecraft o órbitas o planetas o lo que sea que interfiere con la vista directa entre dos puntos. Ese es un problema. Otro problema es que dado que las dimensiones son extremas, esto también trae propagaciones, retardos de propagación que son extremadamente largos, ¿no? Estamos hablando de 1 segundo, más o menos, en el caso de Tierra-Luna, y así hablamos Tierra-Marte, ya estaríamos hablando de 4 minutos o 24 minutos, ¿no? Dependiendo de en qué posición exactamente están los dos planetas. Entonces, este retardo causa muchos problemas si es que usamos protocolos como TCP que requieren un nivel conversacional, ¿no? Se envían, digamos, información y luego se recibe confirmaciones, paquetes de confirmación muy frecuentemente. Y como estos retardos, involucrarían pues varios minutos, ¿no? Dependiendo de las distancias, tomaría demasiado tiempo y sería extremadamente ineficiente transmitir información sobre estas distancias tan largas. Entonces, el modelo DTN, que fue desarrollado en los últimos 10 años aproximadamente, se enfoca en estos problemas
Y hay varios protocolos que han sido desarrollados bajo este concepto, y uno de ellos es el Leak Light Transmission Protocol. Next slide. La siguiente slide, por favor. Y lo que hace este protocolo es modifica de alguna forma la forma de transmisión y todavía haciendo que las comunicaciones sean confiables, ¿no? De forma de que todavía puede retransmitir este protocolo si es que la información se ha perdido, pero minimizando a lo más posible el sistema conversacional de que hablaba anteriormente. Lo que hace este protocolo en realidad es crear un overlay, una comunicación sobre otros protocolos, de forma de que cuando vemos una comunicación con este protocolo LTP, pueden haber muchas redes involucradas debajo, ¿no? Entonces, esto complica de alguna forma la optimización del protocolo porque no se sabe realmente qué cosa hay debajo. El siguiente slide, por favor. Aquí un poquito para ver cuál es la dinámica del protocolo. Lo que hace es, de alguna forma, enviar, bueno, primero recibe la información que quiere transmitir. Esta información es particionada, ¿no? Segmentada, dependiendo del tamaño máximo que mencioné al comienzo. Y con esto resultan muchos segmentos que son enviados todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, uno detrás del otro. A diferencia de TCP, que envía cierto número, luego espera confirmación y luego continúa variando dinámicamente cuántos envían cada vez, ¿no? En este protocolo se envía todo, uno después de otro, y luego se procede al intercambio conversacional de reconocimiento. O sea, acknowledgement o reconocimiento al final básicamente nos dice cuáles son los segmentos que se han perdido, ¿no? Porque el receptor, dado que los segmentos están numerados, puede saber cuáles segmentos han sido omitidos en la recepción. Entonces, este reconocimiento básicamente avisa cuáles son los que requieren retransmisión, y como pueden ver aquí en el sistema B, en el punto B, se perdió un segmento y ha sido retransmitido, ¿no? Hay también otros adicionales al protocolo que se encargan de ver los casos en que los paquetes de control se pierden, aunque eso es poco probable. Siguiente slide, por favor. Bueno, para el modelamiento realmente asumimos un sistema muy simple. La idea sería ver cuál es la eficiencia del protocolo, ¿no? La eficiencia es simplemente la cantidad de información útil que se envía sobre la cantidad total que se transmite. Entonces, si asumimos de que B es el tamaño de la información que queremos transmitir, B grande, y asumimos que B chica es el tamaño del bloque que va a usar LTP, un primer nivel de segmentación sería dividir ese bloque B grandes sobre B chica. Entonces tendríamos un número de bloques que queríamos transmitir. Ahora, cada bloque tendría que ser segmentado usando el tamaño máximo de segmento, y cada segmento lleva consigo una cabecera, ¿sí? Entonces esta cabecera de alguna forma se convierte en un overhead. Siguiente slide, por favor. Entonces, muy rápidamente, eso es exactamente lo que vemos aquí. Vemos cuál es la eficiencia nominal. Es la información útil sobre la información total. Siguiente slide, por favor. Y lo que hacemos luego es agregarle el efecto de la pérdida de paquetes. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente la ecuación que nos dice cuál es la probabilidad de que se pierda un paquete, depende del bit error rate, y esto básicamente, bueno, afecta la performance del grupo total. La siguiente slide, por favor, creo que no tenemos mucho tiempo. El bit error rate simplemente viene de las ecuaciones que sabemos, así que no voy a dar mucho detalle en esto. El siguiente, por favor. El punto importante en realidad viene
en este slide, donde se pudo encontrar cuántos ciclos se requieren en promedio para poder transmitir en forma confiable un paquete, dado de que una vez que los segmentos se pierden, tenemos que volverlos a reenviar, ¿no? Entonces, este término capa nos dice cuántas veces en promedio se necesitan transmitir. Y con eso, si vamos al siguiente slide, podemos encontrar la eficiencia, en realidad, el throughput, que es el siguiente slide, en realidad, es el throughput que podemos, en este caso tenemos la eficiencia, y de la eficiencia podemos encontrar el throughput de la ecuación 11. Siguiente slide, por favor. De esas ecuaciones podemos optimizar usando numerical optimization y encontrar cuál es el óptimo tamaño de segmento, que es lo que ven aquí en esta ecuación 12. Pero en práctica, implementar esto es difícil porque no sabemos realmente cuáles son los valores de los diferentes parámetros. Siguiente slide, por favor. Entonces, en este slide, básicamente vemos cuál es la dependencia de la performance, en el block delivery times, o cuánto tiempo se demora en entregar un paquete versus la energía per bit. Y vemos, bueno, que la performance se degrada bastante, ¿no? Si vemos cuando el está pequeño, tenemos varios factores, 2, 3 veces, 4 veces más tiempo se requiere para entregar paquetes, ¿no? Y cuando hablamos de distancias, bueno, que son muy largas, estamos hablando de horas, ¿no? Horas, una cantidad de horas adicionales. Entonces, si nos vamos a la parte final de esta presentación, muy rápidamente les explico, qué cosa hicimos. Bueno, básicamente establecimos un sistema experimental donde usando Software Defined Radios establecimos un enlace. Usamos ION DTN, que es un software que provee NASA para testear este sistema. Este software viene con la implementación del protocolo LTP. Y bueno, corrimos algunos experimentos. Vamos a un slide anterior rápidamente, por favor. Y lo que vimos es que efectivamente existe una dependencia. No es muy claro lo que se ve aquí porque hay muchos factores involucrados, hay errores experimentales, errores de medida, pero sí se ve digamos, una transición, dependiendo del tamaño del paquete. Se ve efectivamente que sí hay un punto, digamos, el punto dulce, ¿no? Que sería el punto que nos da la mejor performance. Eso se puede observar teóricamente y también experimentalmente. Bueno, yo creo que con esto, si vamos al último, ahora sí. Solamente para terminar, quería agradecerles y decir de que este es, como les decía al comienzo, es un punto de partida para el desarrollo de un sistema adaptivo o cognitivo, donde el sistema mismo va a decidir cuál es el mejor paquete dependiendo de lo que observa en el sistema, en el entorno. Bueno, muchas gracias y como les dije anteriormente, muchas disculpas por el retraso, pero creo que pude comprimir de alguna forma la presentación. Tiempo. Nosotros somos los que pedimos perdón por no haber realmente tenido todo así funcionando desde un comienzo, porque realmente el documento está muy bueno, sobre todo el protocolo en nombre a un científico que fue excelente, que fue psicólogo además, y es una mezcla muy rara y un visionario. Y justamente usted hasta contestó la pregunta que yo tenía de por qué se había utilizado justamente la herramienta esta, habiendo otras herramientas a veces que están disponibles también en forma pública. Entonces, ya me ha contestado la pregunta. Yo no sé si hay en la audiencia alguna pregunta más que quieran aprovechar y realizar. No veo. Me quedé con ganas de seguir con la presentación, pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, sobre todo a los organizadores por esta oportunidad. No tengo realmente muchas oportunidades de presentar en español, así que eso es algo excelente. Bueno, muchos éxitos. Igualmente, buen día.
Buen día. Bueno, seguimos con la tercera presentación del día de hoy, que es Indoor Localization Using Graph Neural Networks. Es de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República del Uruguay, en la cual he estado muchísimos años dando clase y bueno, hace muchos también que he dejado. Y bueno, adelante que el tiempo corre para la presentación del trabajo. Bien, ¿se me escucha bien ahí? Sí, perfecto, adelante. Bien, paso a compartir la pantalla entonces. ¿Me avisan si se ve bien en pantalla completa? Sí, perfecto. Ok. Bueno, bienvenidos. Voy a estar presentando el trabajo Indoor Localization Using Graph Neural Networks que hicimos en conjunto con Gastón García, Federico Larroca y Germán Capdeurat en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, en Uruguay. Voy a estar presentando brevemente el problema de localización indoor, la motivación y los objetivos de este trabajo. Luego la representación del grafo que utilizamos, cómo lo estimamos en algunos parámetros y una muy breve introducción al Graph Neural Networks. Luego mostrar los resultados experimentales que tuvimos y las conclusiones de este trabajo. Entonces, un poco pasando a lo que es el problema en sí de localización indoor, se basa simplemente en poder ubicar dispositivos o personas dentro de un lugar cerrado. Esto provee soluciones en museos, centros comerciales o cualquier otro lugar cerrado donde se quiera identificar la posición de los usuarios. El approach que nosotros usamos es el de Wi-Fi Fingerprinting. Es un approach muy conocido que se basa en poder ubicar dispositivos móviles, en este caso, a partir de las huellas Wi-Fi que obtienen los dispositivos al descubrir redes. Y la salida de este problema es la clasificación de este dispositivo o usuario en distintas zonas que no se solapan. Es decir, nuestra salida no son coordenadas de latitud y longitud, sino clasificación en zonas preestablecidas. Entonces, un poco la motivación de nuestro trabajo es que vimos que la mayoría de los approaches que utilizan técnicas de Machine Learning no están considerando en general la estructura del despliegue de la red. Esto es algo de lo que sí se puede beneficiar al utilizar grafos. Y lo otro que vimos es que la representación del despliegue en un grafo era bastante directa, al menos en un grafo simple. Después, obviamente, se pueden explorar otros. Entonces, basado en eso, lo que quisimos hacer fue comenzar a estudiar el uso de Graph Neural Networks para este problema y empezar a estudiar también la robustez de este método como un punto de partida para ver si vale la pena después seguir adelante. Entonces, pasando a la construcción del grafo, lo que comentaba parece ser muy directo la representación del despliegue en un grafo. Nosotros lo vimos como utilizar nodos donde los nodos son access points y conexiones entre nodos basados en la distancia o una métrica similar o proporcional a la distancia. Y sobre este grafo, lo que nosotros vamos a tener son señales, que son las que vamos a querer clasificar en las distintas zonas. Estas señales son efectivamente los fingerprints Wi-Fi. Un caso particular también es que en algunos datasets tenemos medidas en ambas redes de 2,4 y de 5 GB, entonces las señales no son siempre vectores de la cantidad de access points, sino que a veces tienen dos dimensiones, como en este caso. En otras simplemente trabajamos con 2,4. Entonces, ¿por qué hablamos de Graph Estimation y no Graph Construction, por ejemplo?
Porque los dos datasets que utilizamos, uno es del Museo Nacional de Artes Visuales en Montevideo, Uruguay, el otro es un dataset relevado en la Universidad de Jaime I en España, pero el problema que tenemos con ambos datasets es que no tenemos información del despliegue, entonces no podemos representar de forma directa los pesos de las aristas entre access points. Y lo que tuvimos que hacer fue intentar estimar esos pesos basado en los fingerprints Wi-Fi, que era lo que teníamos. Entonces lo que hicimos fue un método en el que, basado en los fingerprints Wi-Fi del split de entrenamiento, utilizamos un método iterativo en el que partimos, por ejemplo, del primer access point. En la figura de la izquierda vemos una distribución de todas estas instancias, de la potencia de todas estas instancias hacia el AP en cuestión. Entonces lo que utilizamos fue un threshold para quedarnos solamente con aquellas instancias que de alguna forma están cercanas o tienen una buena visibilidad de este AP. Ese threshold obviamente fue como un hiperparámetro dentro de este trabajo. Y a partir de esas instancias intentamos estimar cómo vería este AP en particular al resto y así poder construir las aristas con sus pesos. Entonces, de forma iterativa, fuimos recorriendo cada uno de los access points y tratando de estimar con las instancias más cercanas a esos access points cómo vería ese en particular al resto. Esa fue la forma que encontramos de poder seguir utilizando nuestra idea de grafo original. Entonces, pasando un poco a lo que son Graph Neural Networks, esto no es para nada una explicación, simplemente una introducción para poder seguir adelante con el trabajo. Recomiendo fuertemente que se utilice el paper que cito ahí abajo, de Convolutional Neural Network Architectures for Signal Supported on Graphs. Pero brevemente lo explico, es una extensión de las Convolutional Neural Networks para utilizar grafos. Entonces, lo que se define es una convolución. Se introduce lo que le llaman Graph Shift Operator, esa matriz S, que es una representación matricial del grafo. Nosotros utilizamos la matriz de adyacencia y en general se utiliza, pero hay otras exploraciones de utilizar otras matrices. Entonces, bueno, la idea es que al hacer el producto de este operador con la señal X, se obtiene una nueva señal en el grafo, donde se agrega la información en cada nodo del vecino más cercano. Y lo otro es que al utilizar S elevado a la K, se puede ver que se agrega la información de los nodos que se encuentran a K saltos de distancia. Entonces se puede jugar también con ese parámetro para utilizar la información de K vecinos, si es que se quiere. Ese K también es un hiperparámetro en nuestro modelo. Entonces, bueno, la convolución se define simplemente como la suma ponderada